Muy buenas tardes Latinoamérica y Europa. Bienvenidos a nuestro webinar Cómo lograr una fórmula barata, fácil y segura para los seguros de vida, organizado por Cultura de Seguros, organización dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las familias y empresas latinoamericanas. Hoy nos acompaña David Fernández Carbonell, el CEO y fundador de Coventia, Insurtech española, que está revolucionando el mercado asegurador. Además, una parte de sus ingresos netos son donados a diferentes ONGs. El formato de nuestra webinar va a consistir de una conversación entre 45 o 60 minutos y cualquier consulta que deseen hacer podrán escribirlo en la opción comentarios para que nuestro invitado nos ayude a resolverla. Bienvenido David, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación para desarrollar este tema tan interesante. Y nos gustaría que nos puedas comentar un poco de qué es Coventia y cómo nace. Bueno, antes de todo, muchas gracias por invitarme y permitir dar a conocer a tus oyentes y espectadores y la gente que quiera consultarlo más adelante en YouTube el proyecto de Coventia y un poco mi experiencia en estos años que llevo en el mundo asegurador. Y nada, o sea, más que nada, sobre todo, porque no se entiende Coventia sin irme un poquito más atrás, te cuento un poco en el mundo asegurador y además que yo creo que así, pues no solo llegas al momento en el que ya has fundado una compañía, sino entiendes los pasos previos y el camino dado, que no es ejemplo para nadie, sino es simplemente un camino más de los muchos que se puede hacer. Yo estudié ciencias actuariales y financieras, que es la parte, o sea, sobre todo los actuarios, que supongo que la gente de tu canal, como es cercana al mundo del seguro, los conoce, pero bueno, para la gente que no, es la parte quizá más financiera y matemática del mundo de los seguros. La ciencia que estudia pues toda la probabilidad que hay dentro del sector, pues por poner un ejemplo, pues aquellas personas que elaboran una tabla de mortalidad, que es la probabilidad de fallecer a cada edad, dependiendo una población, o la probabilidad que tienes de tener un siniestro, un accidente, que tenga un costo para la aseguradora en un coche o en una casa, ¿vale? Entonces, yo estudié esa carrera principalmente porque en España tiene como dos módulos, tiene un módulo actuarial que es más de seguros y un módulo financiero que está más enfocado a derivados, opciones financieras y demás, que tiene también un componente muy analítico. Y como casi todos en España, empecé a estudiar la maestría o el grado universitario por la parte más financiera, pero al cabo de los años te das cuenta de que la parte financiera está muy bien, pero la parte aseguradora, por lo menos aquí, acá, tiene muchísima más empleabilidad. La competencia en la parte actuarial es muy pequeña porque solo están los actuarios y en cambio en la parte financiera pues tienes una competencia con otras que también tocan esos temas más financieros, de derivados, de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminé, pues el paso más natural es enfocarte en el mundo asegurador. Y entonces empecé en una consultora, en una Big Four, y Big Four son aquellas consultoras que, pues, KPMG, Ernst Young, Deloitte y Price, yo estuve en Deloitte, y empecé a trabajar como consultor actuarial, que quizás yo creo que es un muy buen inicio para la gente que se quiera porque no dejas de ver muchas cosas nuevas, o sea, tienes muchos proyectos que se inician y se acaban, tienes mucha más variabilidad y sobre todo en consultoría yo creo que te enseñan mucho una forma de trabajar, que es una forma de trabajar en la que el grado de flexibilidad y de adaptación y de resiliencia tiene que ser muy alto. No tanto de conocimientos, pero sí la cantidad de cosas diferentes que tienes que hacer a las que no te has enfrentado antes. Entonces yo creo que esa forma de trabajar es muy buena, que te acompañe durante toda la vida. O sea, de consultoría me llevo grandes amigos, muchísimos contactos, pero creo que sobre todo lo que me llevo es una forma de trabajar en la que cuando no sabes, o sea, cuando no estás ante un problema que hayas resuelto antes, que no te agobias. Sabes que al final, de una manera o de otra, de la mejor,
de las formas, teniendo en cuenta la información y las herramientas que tengas, pues lo solucionarás. A lo mejor no es la solución perfecta, pero al final terminarás sacándolo. Y en esa época justo, pues estuve también haciendo algún proyecto para Rimac, justo desde España, que la verdad que lo recuerdo con bastante cariño. Estuve, yo creo que como un proyecto largo de 8 o 9 meses del sistema previsional, SCTR y de accidentes. Y la verdad que aprendí mucho del sistema peruano de previsión, y sobre todo lo que hicimos es una herramienta de cálculo para calcular las indemnizaciones, y luego estuvimos ayudando un poco porque allí es verdad que las grandes aseguradoras empezaron a- a acercarse al mundo de Solvencia 2. Y nosotros, como en España ya llevábamos un tiempo implantándola, pues estuvimos alguna colaboración con algunas aseguradoras peruanas que quería adelantarse y, como una best practice, meterse en el mundo de solvencia. El resto del tiempo estuve haciendo cosas de solvencia 2 en España, que pues al final es una normativa muy integral, pues que no solo tiene, pues tiene la parte cualitativa y de gobernanza, pero tiene la parte cuantitativa de requerimientos de capital, y luego la parte de divulgación y de comparabilidad entre compañías, que son un poco los tres pilares que tiene Solvencia. Tampoco me voy a meter mucho en ello. Estuve en una compañía del grupo Munich de director de riesgos, porque la parte de solvencia al final es una parte muy novedosa, y eso hizo que, siendo bastante joven, me permitiera dar el salto. Y luego, sobre todo, ya pasé más a negocio en un banco español, en una banca aseguradora. Y antes de emprender estaba en un gran grupo de retail que tiene un grupo asegurador como responsable de cumplimiento normativo, control interno y un poco oficina del CEO. Entonces es un poco mi background, antes de iniciar Coventia, que pues pasó de consultoría, muy especialista en temas de riesgos, y los últimos años también incorporando la de cumplimiento normativo y control interno. Entonces, hasta ahí más o menos es lo que estaba haciendo hasta hace 2 años, y hace 2 años me planteé que podía ser un buen momento para emprender y hacer algo propio. Y estuve pensando qué podría hacer que fuese bueno para el cliente, factible operacionalmente y también financieramente, ¿vale? Entonces estuve mirando pues distintas partes del sector que yo creo que no funcionan de manera adecuada, y la que tenía más sentido solucionar un problema que hay en España y en otros países, del seguro de vida riesgo, que son aquellos que cubren la contingencia de fallecimiento y invalidez permanente absoluta u otras coberturas, pero principalmente fallecimiento. Entonces, en España lo que sucede es que el mercado de vida riesgo es un mercado muy grande, factura unos casi cerca de 4 billones de euros, con 15 millones y medio de pólizas. Es un mercado, pues, de los más grandes, del cuarto o el quinto mercado más grande del sector asegurador en España, que tiene un producto, porque al final hay muchas coberturas adicionales o servicios que se incluyen al seguro, pero en el fondo no deja de percibirse como un seguro que, pues, cuando fallezco, pues mis herederos reciben una transferencia. No es un seguro de operaciones, no es un negocio de operaciones para nada, ¿vale? Es un negocio de captación, no de operaciones. Entonces es un mercado enorme con un producto que es una commodity, no hay gran diferenciación. Entonces, generalmente lo que suele suceder es que un mercado enorme con un producto no diferenciado, la variable o el fracaso de la compañía suele ser el precio. Pero en España no sucede eso. En España el mercado está dominado por la banca, que tiene un sobreprecio bastante elevado. O sea, hay estudios que dicen hasta de un 90% más elevado, pero la realidad, si comparas entre iguales, es en torno a un 40 o un 50% más elevado. Y a pesar de ser un 40 o 50% más elevado, son los que más venden porque son los que tienen acceso al cliente. Entonces, se da una paradoja de un mercado altamente imperfecto, que es como si un mercado que vendiese tornillos, que son muy parecidos todos, pues la empresa que vendiese los tornillos más cara dominara el mercado a pesar de ser exactamente iguales. Entonces, decidí que ahí había una oportunidad. Y básicamente lo que planteé es de qué manera podíamos aprovechar esa oportunidad.
hasta ahora en España se habían hecho acercamientos al mercado, sobre todo basados en precio, pero en precio siguiendo el sistema tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues en el fondo te decían, oye, Víctor Hugo, pues yo puedo a lo mejor tarificarte y conseguirte una prima de 100 euros. Y a lo mejor el banco te estaba vendiendo por 200, pero realmente tú no sabías si 100 era barato o caro. ¿Por qué? Porque generalmente tú no sabes, no tienes con qué comparar de manera fácil, porque al final el seguro de vida depende de la edad, que es la probabilidad de fallecer, y de la suma asegurada, que es el capital que recibes si falleces. Sin esos dos elementos no es muy comparable. Entonces lo que sucede es que el cliente, como el seguro de vida es algo a lo que de lo que no le gusta hablar demasiado, porque al final está hablando sobre la posibilidad de fallecer, que eso no le suele gustar a la gente. Sobre todo en culturas latinas, en culturas anglosajonas es más común y por eso celebran Halloween y ese tipo de cosas. Pero en culturas latinas es un poco tabú. Entonces, como no te gusta hablar, al final tú tienes una percepción de precio. Lo único que tienes percepción de que todo es caro. Entonces yo recuerdo que para Deloitte hice un proyecto para una aseguradora inglesa en la que hicimos este acercamiento con una prima muy barata, la más barata del mercado. Creíamos que se podía romper esta dinámica de que la banca dominase. ¿Y qué sucedió? Que la gente no percibía el seguro como más barato porque la gente no tenía un precio ancla en su cabeza, no tenía ni idea. Entonces te decías, oye, mira, tu seguro 32 euros. Si no tenías seguro, barato, para ti era caro siempre. Era caro siempre porque le das poco valor al seguro. Entonces, yo lo que entendí en ese proyecto es que bueno, el cliente no sabe lo que vale, por lo cual no le da valor al producto, todo le parece caro. Entonces, desde Coventya intenté cambiar las reglas del juego. Entonces pensé, ¿de qué manera el cliente puede percibir que siempre el seguro que yo le estoy ofreciendo es más barato? Entonces digo, la única manera es ir a ver en qué tiene en su mente y mejorárselo. Entonces, nosotros lo que hicimos es hacer una serie de modelos actuariales, para ver qué descuento universal se podía ofrecer a todo el mercado español de manera homogénea para que fuese una oferta sin letra pequeña y que claramente fuese más barato que el suyo. Entonces, los modelos más o menos lo que arrojaban es que se podía descontar un 30% el precio del banco y un 15% el precio de la aseguradora, del último recibo, y a pesar de eso, la cartera que tuviese equilibrio técnico. Entonces, a lo mejor está pagando 300 euros en su banco, pues conmigo pagaría 210 euros. ¿210 euros es una prima buena o mala? Pues la verdad que no lo sabría decir, necesitaría tu edad y tu suma asegurada, pero lo que está claro es que es mejor que 300 euros. O sea, eso es inequívoco. Tú pagas 300, tú ahora pagas 210, por lo cual 210 es menos que 300, tu prima es más barata. Y bajo esa premisa es bajo la que construimos la primera palanca de valor de Coventya, que es lo mismo o más barato. Siempre, siempre más barato que tu seguro. Un 15% o un 30%. Y como no solo a la gente que ya tiene un seguro, por lo cual es personas que ya hicieron un cuestionario de salud, que ya hicieron todo un proceso de onboarding, lo que hicimos como segunda palanca de valor fue intentar conseguir que no fuese necesario hacer un cuestionario de salud. Esto es muy importante porque el cuestionario de salud es un tabú, o sea, es un requisito sine qua non en todo el mundo asegurador, sobre todo para seguros de vida. Entonces, lo que nosotros con nuestros modelos es demostrarle a la aseguradora que era posible a estas pólizas que ya estaban en una aseguradora o en un banco y que ya habían hecho el cuestionario de salud y que su sobreprima o extra prima ya estaba aplicada en el recibo, poder hacerle este descuento y no aplicar cuestionario de salud. Entonces nos aceptaron esa segunda palanca de valor, que es no hacer cuestionario de salud. Esto es muy potente porque siempre las familias tienen la tranquilidad de que se les va a pagar, porque claro, no se les preguntó nada, no se aplican ni carencias, o sea, ni persistencias ni carencias. Entonces, para nosotros también es una propuesta muy orgullosa porque es muy fair, muy justa para el cliente. Yo tengo claro que si ocurre el siniestro, le voy a pagar al asegurado. Entonces yo doy la cara por la compañía, pero sé que en el momento de la verdad, pues el asegurado y la familia pues van a tener
su contraprestación, que le va a ayudar, pues, sobre todo a ganar tiempo para rehacer su vida después de perder a un ser querido. Entonces, eso es la segunda palanca de valor de Coventia. Y luego la tercera palanca es pues, que lógicamente nosotros somos muy conscientes de que una persona sola no llega a tener pues, una cierta prosperidad sin ayuda del resto de personas y sin ayuda de la sociedad. Entonces, por lo cual, claramente queríamos devolverle algo a la sociedad. Y como tercera palanca de valor, pues destinamos el 5% del beneficio de iniciativas solidarias que eligen los propios clientes. ¿Vale? Es un poco un resumen, luego entramos más en detalles, pero te dejo por si tienes alguna duda de lo que hemos ido, lo que he ido contando. Buenísimo, David, muchísimas gracias. Importante las tres palancas de las cuales ustedes están valiendo, ¿no? Primero es precio, segundo es evitar el tema de la declaración de salud, porque hay una continuidad, ¿no es cierto? Hay una continuidad del cliente con un seguro de vida bajo los mismos términos y condiciones. Y en tercer lugar, que ayudas a la sociedad con alguna donación, compartiendo el 5%, entiendo, de las utilidades, ¿no? De las ganancias. Y una pregunta, ¿les costó mucho convencer a las compañías de seguros con las cuales ustedes están trabajando para que dejen de hacer este cuestionario de salud? Eso yo creo que fue la parte más complicada de la negociación. Yo creo que, sobre todo en el mundo de InsurTech, hay bastante diferencia entre la gente que viene del sector y que no viene del sector. Entonces, yo creo que venir del sector y ser actuario pues te da bastante, porque un poco sabes cómo funciona el mercado. Y cuando tú quieres hacer algo muy innovador, no puedes ir a una aseguradora, tienes que ir a una reaseguradora. ¿Por qué? Porque la reaseguradora siempre tiene la parte más técnica y más innovadora del sector. Entonces, si tú llegas y logras convencer técnicamente a un reasegurador, que es el top en la industria, luego la aseguradora es muy, muy, muy sencillo. Entonces, lo que hicimos fue básicamente eso. Nuestra aseguradora es Swiss Re Insurance, y lo que hicimos fue convencerlos a ellos de que esto era un buen negocio, esto era un negocio rentable, de que nuestro modelo de suscripción podían hacerlo. Al final, lo que subyace aquí de todo es, yo lo que quiero es aplicar mucha tecnología detrás, pero que para el cliente sea muy sencillo. El cliente pagaba 100, pues ahora multiplica por 0,7, que es un 30% de descuento de su prima, va a pagar 70. Él solo ve que tiene que multiplicar por 0,7. Lo que haya que hacer detrás es un tema mío. Entonces, yo creo que eso es muy importante, de cómo aplico la tecnología, pero que para el cliente parezca algo muy, muy banal. Entonces, una vez que asegurador, que yo creo que fue sobre todo esta parte del cuestionario de salud, la más complicada, fue bastante fácil la aseguradora, o sea, muy, muy fácil, porque además el asegurador, pues al final, si está contigo en este tipo de iniciativas, pues puede, por decirlo de alguna manera, aceptar casi toda la parte de riesgo y ceder a la aseguradora muy poquito, por lo cual la aseguradora podría llegar, si no se creyese el proyecto, a ser una parte más de administración. Pero en este caso no, en este caso los dos componentes asumen bastante parte de riesgo. Buenísimo, qué buena estrategia, ¿eh? La ir de frente donde el que toma la decisión detrás, ¿no? Y la más grande. ¿Y cómo hicieron con algún ente regulador en ese sentido? ¿Tenían alguna regulación de por medio para evitar este cuestionario? No, la regulación al menos la ley de contratos de seguros o la ley de ordenación de seguros de supervisión insolvente, no indica en ningún momento que sea necesario hacer un cuestionario de salud. Lo que básicamente se te indica es que la prima tiene que ser suficiente. Eso es lo que al regulador le importa, que la prima sea suficiente. Entonces, en España, bajo normativa contable, es bastante, o sea, es bastante sencilla la provisión, pero es bastante garantista, que es si hay de primas no consumidas, que al final lo que te dice es que si tú emites 120 euros el 1 de enero, ese mismo 1 de enero dota 120 euros, por lo cual tienes que tenerlo para dotarlo. Y a partir de ahí vas liberando provisión si no ocurren siniestros. Y luego lo que tienes es que si esa prima no es suficiente para cubrir la PPNC, luego tendrías una previsión de riesgos en curso que sobredotaría. Entonces,
el regulador en el fondo está cubierto en esa parte porque lo que va a hacer siempre es mirar que la prima, o sea, los ingresos, sean mayores que los gastos en media de tu cartera. Entendería que técnicamente hablando, una reducción del 30% no significa una reducción de 30% en el riesgo en sí, sino que tal vez de repente habían otros gastos que imputaba la entidad financiera, por ende era más caro. Y eso era algo que ustedes evitaban hacer, ¿no es cierto? Entonces de repente sacrificar un poco de margen, tal vez. ¿Y cómo lograron combatir este tema? Sobre todo porque de repente iban a tener el sector financiero, o sea, la banca, en contra de ustedes, ¿no? Porque están yendo con un socio estratégico para las aseguradoras. ¿Cómo les fue en esta aventura para poder lidiar con ello? Muy buena pregunta. Lo primero es tal que así, o sea, al final el negocio banca asegurador tiene unos márgenes brutales. Si estamos hablando de tasas de siniestralidad en torno al 20-25% de siniestralidad. Vale, entonces, vale que luego hay mucho gasto de adquisición que le pagan a las redes bancarias, pero si estás hablando de un 25% de siniestralidad, pues imagínate, solo de cada euro de prima, 25 céntimos van a pagar en los siniestros y los gastos de los siniestros y el resto va a pagar a margen. Grupo financiero, ya sea margen de distribución o margen técnico directamente para la aseguradora. Y luego, en el fondo es un mercado tan grande, es un mercado de 4.000 millones de facturación, que yo soy el último de los problemas de un banco asegurador. O sea, en el fondo, mi volumen sigue siendo bastante insignificante para los bancos. Entonces, eh, ellos podrían bajar a toda su cartera un 30% mañana y seguir ganando dinero, pero por el 1% que yo le ataque, no van a el 30% de toda su cartera en beneficios. Entonces, mientras que no empiece a tener una masa suficiente, ellos no tomarían medidas de defensa. Porque no les interesa, porque en el fondo al final van a maximizar su beneficio y maximizar su beneficio, pues no hacer nada, básicamente. No lo necesitan. Podría entender que de repente tu cliente principal es aquella compañía de seguros que no tiene a un banco como socio estratégico. Claramente, la compañía de seguros es que sea mi carrier. O sea, yo soy una agencia de suscripción, soy un NGA, entonces solo tengo una aseguradora, lógicamente, en la que yo soy apoderado de esa aseguradora. Si su canal de distribución fuera claramente un banca seguro, pues no tendría demasiado sentido, aunque también podría serlo, porque si a lo mejor es un banca seguro, pero no es el player dominante, sino es el cuarto o el quinto, y tienen un 5% del mercado, pues puede atacar el otro 95%. Pero no, en este caso la aseguradora no tiene acuerdos en vigor de banca seguros. Estamos con Fidelidades y en España no tiene acuerdo de banca seguro. Entonces, tampoco, yo creo que al final es business. O sea, no creo que haya nada personal por mi parte tampoco. Yo creo que la banca está maximizando su beneficio, creo que no pone en medio al cliente y que no le da un seguro adecuado a lo que está pagando y un servicio adecuado a lo que está pagando, pero entiendo su posición, que es la de me debo a mis accionistas, el margen de interés es muy bajo porque los tipos han sido muy bajos durante mucho tiempo, la regulación cada vez es más alta y tengo que explotar el margen de algún sitio y lo deciden explotar en el sector seguros y en otros. A mí como una persona que se siente muy cercana o considero parte del sector, pues no me gusta, porque en el fondo eso lo que causa es una mala imagen para todo el sector y nos perjudica a todos los que lo hacen bien y los que no lo hacen bien, pero lo entiendo desde el punto de vista de que no es algo gratuito, es que maximizan el beneficio y probablemente pues muchos lo harían. En este momento Coventia está enfocado en lo que son los seguros de desgravamen, ¿no? Porque está amarrado a un préstamo, me imagino. Pero también estarían ustedes abiertos o están trabajando con otros seguros de vida que no estén amarrados a una entidad financiera. Sí, sí, a día de hoy, nosotros independientemente que nosotros le llamamos acá que estén vinculados a una operación de activo o no,
si es seguro de vida riesgo, los traspasamos igual que en las mismas condiciones. No hay ninguna diferencia. La cosa que sucede es que hay, pues al final hay muchos cambios regulatorios que están empezando a hacer que cada vez es un poquito más difícil esta vinculación. Una ley hace unos años que estuvo cerca de casi prohibirlos, no llegó a tal término y lograron cambiar el articulado para que a día de hoy en determinadas condiciones se puede seguir combinando ese seguro y hacer una venta combinada en puesto de una venta vinculada. Pero vamos, a día de hoy podemos hacer tanto los que vienen de aseguradora, lógicamente no van vinculados, y los que vienen de banco, pues tercio van vinculados y 2 tercios no van vinculados. El banco al final exige el seguro de vida no para la tranquilidad del asegurado, sino como compensación de algo. Entonces, pues imagínense, quiero una tarjeta de crédito y la concesión está dudosa. Pues si me hacen un seguro de vida, lo mismo ya es un cliente con un margen mayor, por lo cual tienes mucho más posibilidades de que te den una tarjeta de crédito o directamente que te dicen que si no, no te la dan. Eso pasa mucho, es directamente proporcional el número de seguros que venden, o sea, por colectivo, con la capacidad de negociación directamente proporcional, lo cual no es nada positivo porque hace que los colectivos más vulnerables tengan mayor propensión a tener seguros de vida pues desproporcionados en cuanto al volumen. Nosotros tuvimos un caso muy sangrante que se hizo eco con la prensa de una mujer que trabaja en España, pero que es originariamente de Centroamérica, que pidió un préstamo personal de 5.000 euros porque había surgido y el banco le dijo que sí, que se lo daba, pero necesitaba hacer un seguro de casi 200.000 euros de vida. Y claro, el seguro le costaba 1.000 euros al año para poder optar a un préstamo personal de 5.000. Cuando nos diese otra opción, pues bueno, pues ya está, firmo y punto, y para adelante. Pero claro, cuando nos llegó a nosotros ese caso, que esa persona pues estaba dejando de pagar la luz por pagar ese seguro de vida, que ahí animo a la gente para que se meta en YouTube en nuestro canal de Coventia, escuche a Guadalupe, que es esta señora, claro, nos quedamos anonadados de cómo se puede a una persona que está en esta situación tan vulnerable, pues, por decirlo de alguna manera, no sé si coaccionarla, pero sí imponerle como contraprestación casi pseudo obligatoria un seguro de vida en esas condiciones. Y luego encima fue un seguro de vida por 3 años que no querían anularse. Nosotros lo que hicimos ahí fue asesorarla, gestionarle la anulación y ya está, porque no tenía ningún sentido traspasarle ese seguro de 1.000 euros por 2 euros, porque era una persona que ganaba toda la unidad familiar, ingresaba 800 euros al mes, por lo cual no tenía ningún sentido, totalmente desproporcionado. Entonces, prácticas como esa en colectivos vulnerables se ven todos los días y creo que eso no hace bien a nadie. Sí, como mencionas también, o mencionaste hace unos minutos, las buenas prácticas del seguro ayudarán a confiar más en ella, ¿no? Pero cuando a veces se abusa de repente, hace que las personas pues pierdan la confianza en los seguros, ¿no? Y en este caso, pues como que mencionas que hay una desproporción entre lo que había pedido prestado y lo que le exigían como suma asegurada, no tenía mucho sentido. Pero qué bueno que Coventi ahí pudo ayudarla, ¿no? Qué bueno. Ahora, por ejemplo, acá en Perú, eh, ah, se ve mucha publicidad en el cual te dicen, mira, ¿por qué vas a pagar un seguro de desgravamen? ¿No es cierto? Que de aquí a 10 años no te van a devolver nada. Mejor contrata con nosotros una póliza de vida con devolución y después de ese tiempo que vienes pagando el seguro, te vamos a devolver lo que has pagado más un interés, ¿no? O un interés garantizado, dependiendo del programa en el cual se, se haya contratado. Y hace un mes, si no me equivoco, ha salido una nueva ley en el cual las entidades financieras no solamente deben ofrecer un seguro de desgravamen, sino que también un seguro de vida con devolución.
Entonces hay una alternativa ahí para que las personas también puedan pagar un poco más y les devuelvan lo que han pagado en primas, ¿no? Hay este panorama también en España, es decir, existe la obligatoriedad que los bancos o las entidades financieras, además del seguro de desgravamen, ofrezcan un seguro de vida con devolución. No, o sea, es más, es un seguro muy, o sea, el seguro de vida con devolución, que aquí sería como un capital diferido, no tiene casi en España, tiene muy poquito mercado. Y eso es consecuencia de los bajos tipos. O sea, en el fondo, si yo, imagínate, estaba sobre el 3% más o menos, si el bono español a 10 años está al 3% y yo te hago un seguro con devolución a 10 años y tú me ingresas, imagínate, 10.000 dólares, que es bastante, claro, yo tengo un 3% anual de rentabilidad, no es tanto. Y de esos 10.000 dólares tengo que tú pensar que, claro, yo lo que hago es pago una prima de 10.000 dólares y cada año le voy quitando la prima de fallecimiento. O sea, el trocito de prima que sirve para cubrir el potencial fallecimiento, ¿vale? Y a lo mejor si te mueres, en puesto de darte 10.000 dólares, te doy 15.000 o 100. Una casa, tendría sentido que te diese el capital pendiente del préstamo. Pues imagínate, pues si falleces en el año 1, pues yo te dejo pagado el préstamo hipotecario, por lo cual te doy 100.000 dólares. Entonces, claro, tú has puesto 10.000 dólares. Cada año hay un trocito pequeño que tiene que ir a cubrir esa probabilidad de que fallezcas, que te tenga que pagar 100.000 dólares. Si la rentabilidad que obtengo de esos 10.000 es solo un 3% anual, lo máximo que debería poder dedicarle al seguro de vida de fallecimiento en este caso sería algo más pequeño que ese 3% anual, por lo cual no te sale la cuenta por 0,3 sería una prima de riesgo que no cubriría ni 2.000 o 3.000 dólares. Entonces, es un juego, es ese tipo de productos, puede funcionar cuando los tipos a 10, a 20 años estén por encima del 10, del 12, del 8, tipos altos. ¿Por qué? Porque cada año sí que voy obteniendo un gran margen por la inversión y encima tengo capitalización compuesta. Entonces, eso me va ayudando mucho. Y aunque yo le vaya quitando la prima de fallecimiento, la rentabilidad que obtengo por los intereses de la cantidad restante son mayores que esa prima de fallecimiento. Entonces, ahí también pasa un poco lo mismo, porque en el fondo, si el banco tiene la obligación de ofrecértelo, pero las condiciones en las que te lo ofrecen no están a mercado, pues te estaría pasando algo parecido, porque tú dices, sí, yo, imagínate, pongo 20.000 dólares, pero te voy a devolver dentro de 10 años 21.000, ¿vale? Pero el seguro de vida que te he hecho, el seguro de fallecimiento es muy pequeñito, pues lo mismo no te está siendo un producto rentable, porque si tú inviertes esos 10.000 dólares directamente, pues a lo mejor tendrías 20.000 dentro de 10 o de 20 años. Entonces, ahí hay que ver mucho cuál es el tipo de interés técnico, el tipo de interés técnico del producto y compararlo con el tipo de interés que se ofrece a mercado. Entonces, ahí generalmente el tipo de interés técnico, ver qué gastos tiene, qué rentabilidad saca, pero sí que estoy contigo y te digo que es un producto que la gente lo entiende mucho mejor, ¿vale? Porque yo hablando con me dicen que se quieren cambiar para pagar menos y sobre todo me dicen, es que claro, llevo pagando 10 años y no me han dado nada. Entonces, claro, yo les digo, hombre, si no lo llevaras pagando 10 años es que habría fallecido. O sea, tendrías dinero en el banco, pero no seguirías vivo. Entonces, la gente le cuesta ver el seguro de vida como lo que es un seguro anual renovable, como pasa en el de automóvil. Es como si alguien que tuviese un seguro de automóvil al año, después de pasado un año, llegase a Arriba y le dijese, es que yo he pagado, pero yo no me he estrellado y no he tenido ningún accidente y te he pagado. Y dice, hombre, pues enhorabuena porque no has tenido ningún accidente. Míralo por el lado bueno, pues en vida cuesta ver eso de he pagado un año y no he recibido nada, es que sigo vivo, por lo cual creo que merece la pena. Sí, es también lo mismo que yo comparto, ¿no? Con algunas personas cuando me dicen, no, ¿por qué voy a contratar un seguro si tengo años sin tener un accidente, un siniestro? Bueno, si lo contratas uno no sabe cuándo va a ocurrir y por lo pronto, en el caso de que no ocurra, feliz, ¿no? No ha habido nada adverso. Y adicionalmente a eso, es que tú estás ayudando y colaborando de manera solidaria con el perjuicio de unos pocos. Entonces,
Ya míralo más como un fin solidario, ¿no? O sea, si no lo usas, alguien lo está usando por ti y estás ayudando, ¿no? Y por eso siempre digo, las compañías de seguros son como grandes gestoras de la solidaridad, ¿no? Para beneficiar a unos pocos, Sí. el aporte de muchos, ¿no? Pero genial, genial lo que me comentas. Y hoy en día vemos también que en vista que las personas no valoran el seguro cuando no lo usan, muchas compañías de seguros ya están enfocándose en hacer que lo uses durante tu vigencia, pero no por un siniestro, sino más que todo por un tema preventivo, de bienestar de salud, qué sé yo, ¿no? Entonces hay muchas insurtech que están enfocadas en ello, en buscar un bienestar personal en cuanto a salud, tema de finanzas. Coventi está haciendo algo al respecto, está además de brindar esta protección del seguro y también está haciendo un fin social, pero está ayudando algo en ayudar en mejorar la vida financiera, digamos, de las personas o la salud de las personas con alguna iniciativa. O sea, dentro mapa de producto hay varios puntos que tienen bastante relación con lo que comentas. El primero probablemente sería que en algún momento esas iniciativas solidarias a las que donamos parte del beneficio, pues son votadas ahora por los clientes de manera uniforme, pues una póliza, un voto. La idea es que los hábitos saludables hicieran que ese voto valiese más y pudieran votar en función de su salud. Desde el punto de vista, probablemente se iniciaría con algo muy sencillo como los pasos que mide pues, tu smartphone de turno, tu celular, poder tomar ese dato y en función del número de pasos, que pues tener más votos y luego ir añadiendo elementos de valor de este tipo de servicios que en función de cómo te comportes, pues añadir también recompensas que probablemente estén más enfocadas a la solidaridad que al propio asegurado. Eso para lo que tenemos ahora en cartera. Sí que es cierto que si hiciéramos nueva producción, como no podríamos hacer un seguro sin cuestionario de salud, con descuentos en el 100% de los casos, porque no habría nada con lo de que descontar, pues probablemente nos decantaríamos si hubiéramos que hacer un seguro de vida, en algo que estuviese girando alrededor del wellness y la salud mental, well-being, todos los elementos que hiciesen poder calcular una edad biológica, una edad de calendario, de documento de identificación y en función de eso tarificar. Pero sí que todavía nos falta mucho porque estamos muy centrados en el producto que tenemos a día de hoy y probablemente lo primero sería lo de los pasos para las iniciativas solidarias. Pero me parece que es una iniciativa que están haciendo muchos ramos y que tiene bastante sentido. Luego la adopción por parte del asegurado no es tan masiva, cuesta mucho que el asegurado valore de manera, o sea, valore y use mucho, mucho. O sea, yo recuerdo, yo estaba en un grupo de retail que sacamos un seguro que te pagaba por andar y en función de los pasos te devolvía una parte de la prima, por lo cual era el primer seguro de vida que te pagaba por andar. Pues no había ningún contra. Pues tú andabas, conectabas la aplicación y te devolvían dinero, básicamente. Pues nos costó mucho que la gente lo utilizara. Tanto que tuvimos que poner un equipo durante un tiempo para llamar a los clientes para descargarse la aplicación con ellos, sincronizarla y que lo utilizasen. Porque el cliente, a pesar de haber contratado el seguro con esas condiciones y de habérselo explicado y recordatorios, no lo hacía. Entonces, a veces la adopción, el problema que hay es que cuesta dinero, porque aparte de darle el dinero por andar, teníamos que gastarnos dinero en un contact center para que le explicasen que le íbamos a dar dinero por andar, por lo cual es un doble gasto. O sea, estás gastando dinero para que el cliente haga algo y tú ganes menos dinero, ¿vale? Se lo digo porque a veces la gente pone muchos servicios, pero el que los use el cliente no es tan directo ni tan fácil, aunque vaya en su beneficio, tenga un beneficio neto absoluto y no tenga ningún contra. Claro, cambiar ese hábito es determina, o sea, va a generar un gran esfuerzo, ¿no es cierto? Y una inversión, me imagino, Sobre porque todo crear el hábito. sí, sí, definitivamente. Y es bien interesante porque justo ahora estaba en el Insurance Day
Y nos hablaban pues de estos aplicativos de beneficios, de buenos hábitos, que habían recompensas de manera lúdica, no sé, pues que de repente si hacías determinada cantidad de ejercicios o dabas tantos pasos, te aumentaban la suma asegurada de la cobertura, ¿no? Entonces, pero hay varios factores que has comentado, ¿no? Porque, por ejemplo, ok, para poder ayudar a cambiar este hábito, entonces tengo que invertir en alguien que te diga, mira, esto está acá, ¿no? Aprovechalo, utilízalo y después vas a tener una recompensa de un descuento en tu seguro o te lo vamos a devolver o en la renovación, pero adicionalmente ya le habías dado un descuento del 30%, ¿no? Entonces, y también haces donación. Entonces, si comienzas a descontar mucho también la donación que pensabas dar, si bien es cierto, se va a mantener la proporción, pero el valor absoluto va a disminuir, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio en ese tema para poder hacerlo sostenible en el tiempo. Totalmente. O sea, no es tan directo ahí. El ejemplo que ponías, que hay alguna insurtech latinoamericana que hace lo que comentas. Yo recuerdo hablando con insurtech parecidas aquí en Europa, que les decía, oye, guarda dinero para ir a las compañías, que vaya alguien físicamente a explicar tu plataforma. Y decía, pero si la plataforma se autoexplica. Digo, no te confundas, vas a tener que ir físicamente, y probablemente 2 veces al año, el primer año, una vez y otra 4 o 5 meses más tarde, porque la primera vez conseguirás que un 10 o un 20% lo utilicen y la segunda vez otro 10 o 20 o 30%. Y si ya consigues un 30% de utilización, pues eso ya está, ya has hecho bola, que van a ir boca a boca. Pero si no vas nunca, es que lo va a utilizar el 3%. Y del 3% son early adopter, que eso no va de boca a boca y no consiguen comunidad. Por muy buena que sea la tecnología, por muy buena que sea la plataforma, da exactamente igual. La gente le cuesta el crear esa rutina inicial, el descargarse una aplicación, el entenderla. Entonces creo que es clave cuando se hacen estos modelos, por muy buenos que sean, saber que vas a tener que hacer una labor divulgativa y probablemente esa labor divulgativa, no sé si es obligatorio que sea presencial, pero muy recomendable seguro. Gracias, David. Una consulta, ¿cómo manejan estadísticamente hablando y cómo logran tarifar de repente el tema de los casos de suicidios, ¿no? Aquí en el Perú las pólizas de vida cubren el suicidio a partir del segundo año, por ejemplo, ¿no? Y estaba leyendo algunas cifras interesantes que lamentablemente 1.000 personas se suicidan cada día, ¿no? En Estados Unidos es la octava causa de muerte en dicho país, ¿no? Más o menos 75 suicidios al día. Es decir, cada 20 minutos una persona lamentablemente toma la decisión de suicidarse, ¿no? Aquí en el Perú, anualmente son 548 casos. ¿Cómo es esta realidad en España? Pues, a ver, hay dos realidades. Una que no tiene que ver con el sector seguros, que es pues bastante dramática también. Creo que, os digo de memoria, y no soy ningún especialista, pero creo que está en torno a 4.000 personas fallecidas el último año, una cosa así. O sea, personas fallecidas por suicidarse. Mayoritariamente hombres, creo que 3 de cada 4 son hombres y 1 de cada 4 mujeres. Y un poco todas las edades, hay franjas de edad en las que más y otras en las que menos. Y es una cifra que generalmente está yendo en aumento, ¿vale? Lo cual es un problema como sociedad, porque, bueno, no sale de la nada, sino supongo, o sea, hay una problemática que estará de fondo que está causando pues que el nivel de suicidios no pare de incrementarse. Y yo creo que es un problema. Aquí en España está muy en boga desde hace 2 años o por ahí el tema de la salud mental y es un poco yo creo que el primer paso. Ahí se está intentando normalizar el tema de la salud mental, que siempre pues tiene una parte de, pues por decirlo de alguna manera, socialmente no están tan bien aceptados. O sea, me refiero, si tú te rompes una pierna, pues claramente te has roto una pierna y todo el mundo te dice, oye, pues, oye, Víctor, que te has roto una pierna, pobrecito. Pero si a lo mejor tienes una depresión, que también es una enfermedad, pues hay mucha gente que probablemente no lo entiende o tengas que explicarlo mucho. En cambio, si te rompe una pierna, pues no tienes que explicarlo. No puedes andar y ya está. Pues a lo mejor si tienes una depresión no puedes trabajar porque tienes una depresión nerviosa y lógicamente pues no puedes. Entonces se está trabajando mucho el tema de la salud mental, que se está dedicando más recursos públicos pues para que haya más número de psicólogos por habitante, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una parte importante. Y luego,
a nivel del sector asegurador, lo que sucede es que, bueno, nosotros por ley de contrato de seguros y por la jurisprudencia, todos los seguros tienen que asegurar suicidio a partir del primer año, ¿vale? No son 2 años, sino a partir del primer año. Mi experiencia en el sector es que no es un problema a nivel sector asegurador, a nivel siniestralidad. No es un problema porque probablemente pues, de los 4.000 fallecidos, pues hay muchos que tienen más de 65 años, muchos que tienen menos de 24. En la franja del medio, que es el sector más asegurado, probablemente no es el sector poblacional que más se suicida, sino en España sucede un poco a izquierda y derecha de la edad aseguradora y se cubre. Si tú te suicidas un año y un día después, se cubre y no tenemos casos habituales de gente que se haya hecho un seguro, o sea, habituales para nada, que se hayan hecho un seguro y justo se suiciden pues, pasado el año para cobrar la indemnización. Es muy, muy poco común, muy, muy poco común. Entonces, a nivel asegurador, creo que sí que se está cumpliendo porque como se están cubriendo a partir de un año y un día, creo que es más o menos es algo bastante razonable y no está siendo un problema de siniestralidad porque el seguro de vida tiene un ratio combinado bastante positivo. Y si fuese un ratio combinado cercano a 100%, que es el break-even, o fuese un ratio combinado alto, no sería nunca por la siniestralidad, sería porque los gastos de adquisición o lo que pagas a la distribución serían muy altos, por lo cual no hay un problema. Gracias, Allí David. se cubre a partir del segundo año, me A partir del comentan. segundo año se le da la cobertura, ¿no? Y hay un problema, o sea, ¿y tenéis problema de siniestralidad o es un tema más social? No, es un tema más social, no hay un problema de siniestralidad por ese lado. O sea, hasta ahora son 548 casos registrados, ¿no? Pero lamentablemente no todos tenían seguro. Es más, se calcula que la mayoría de las personas que se suicidan son entre jóvenes, entre 15 y 19 años, por ejemplo. Entonces, a partir de 18 años normalmente Claro. se contratan las pólizas de seguros. Pero igual es un tema importante a tratar. De repente tal vez no afecta mucho en el seguro de vida, pero en los seguros de salud, por lo menos el tratamiento psicológico, psiquiátrico, ahí debería incrementarse en cuanto a las consultas, ¿no? Las terapias que deban llevar para evitar pues llevarlos a tomar esta decisión tan lamentable, ¿no? Entonces, David, hemos Totalmente hablado de un acuerdo. poco perdóname, hemos hablado un poco sobre los descuentos, hemos hablado también sobre el tema de el cuestionario y las barreras que tuviste que lidiar, ¿no? Y hemos hablado también sobre las donaciones, pero ¿cómo una entidad podría formar parte de la lista de empresas que pueden ser beneficiarias de estas donaciones? Nosotros lo que ahora somos muy pequeños, entonces al final estamos hablando de cifras con muy poca entidad. Lo que hacemos es preseleccionamos en este que último año ocho ONGs y el cliente puede proponer otras tantas. Se votan entre todos y a día de hoy, probablemente cuando mejore el resultado de la compañía, pues demos el dinero a lo mejor proporcionalmente a las 2 o 3 primeras, pero a día de hoy lo que se da es todo a la primera, a la que gana, que en este caso fue la Asociación Española contra el Cáncer, la parte del beneficio y lo que se intentará en los siguientes años es que sean a proyectos concretos, que se pueda hacer una trazabilidad más alta, pero a día de hoy pues es que estamos hablando de cantidades muy pequeñas, con que es más aspiracional que la realidad o el cambio que podemos producir, porque necesitamos crecer. Al final el mundo del seguro es un sistema de capitalización compuesta en las que vas creando carteras, se van renovando y entonces vas creciendo, pero necesitas unos años para ir despegando. Es un poco como la historia del eucalipto, ¿no? Que tarda muchos años en crecer y cuando crece, crece muy de golpe. Pues el seguro pasa un poquito así. Gracias, David. Dentro de las notas que tengo, hablaste mucho sobre el aprendizaje que tuviste en la consultoría, ¿no? Como la resiliencia, ¿no? ¿Qué tan resiliente ha sido Coventia durante estos años? Sí, yo creo que si en consultoría tienes que aplicarlo, en emprendimiento es
como se dice aquí, la Champions League, que es como lo máximo la mayor división en el fútbol, en cuanto a resiliencia y de ponerte a problemas. O sea, el emprendimiento es otra liga. Todo. Yo siempre, hablando con un amigo que emprendió y que es ingeniero, me decía, es que yo cuando, pues ingeniero aeronáutico, y me comentaba que cuando se cae un avión, pues siempre se producen diversos fallos que suelen superar pues 6, 8 fallos en cadena entre mecánicos y humanos. O sea, nunca se estrella un avión por un único fallo. Entonces, por decirlo de alguna manera, necesitas que fallen muchas cosas para que se estrelle, si no vuela. Pues una startup es justo lo contrario. Necesitas que todo esté bien para que vuele. Justo no puede fallar nada, ¿vale? Entonces hace que la parte de emprendimiento sea muy complicada por ese inicio de movimiento, ese avión que está por despegar y que todavía está en el suelo. Eso es la parte complicada. Luego, cuando está en el aire y volando, pues tienes toda tu inercia, incluso pues los aviones aterrizan sin los motores encendidos cuando tienen la inercia y quieren ahorrar combustible. Entonces, creo que si hay gente que nos está viendo o oyendo y quiere emprender, pues que sepa que el emprendimiento pues tiene sus cosas muy buenas, pero que es algo bastante, bastante duro y bastante exigente. Y sobre todo yo creo que te debería acompañar un poco todo, pues incluida tu situación personal y familiar, porque es tan exigente que no puedes estar tensionado en otros aspectos de tu vida, porque si no ya sería demasiado complicado. Gracias, David. ¿Y cuánto tiempo deberían esperar como para poder tener un retorno, ¿no? Dentro de tu experiencia en la consultoría y también en Conventia, ¿cuánto tiempo crees que es el horizonte que se debería esperar para poder tener un retorno? ¿Cómo lo ves? Pero un retorno a nivel empresa como Coventia o... A nivel general, dentro de todo lo que has podido ver durante estos años, ¿no? ¿En cuánto tiempo consideras que deberían ya tener retorno la inversión? Vale, o sea, y de ellos como profesionales. A ver, yo creo que en el mundo del seguro hay una, por lo menos en España, no conozco tanto el mercado peruano, hay como una barrera de entrada inicial un poco grande, pero luego una vez que adquieres 2, 3 años de experiencia en puestos técnicos, las posibilidades de empleabilidad son muy, muy, muy altas. Entonces sí que es verdad que ahí ese entrar es complicado, por lo cual hay que y luego a partir de esos 2, 3 años se consigue un grado de empleabilidad muy alta y yo creo que a partir de ahí pues va generando la carrera y ya va quedando en esa pirámide, cada vez va quedando menos gente, también hay menos puestos, pero va quedando menos gente y empiezas a poder tener mucho más poder de decisión. En cuanto a una startup, es un mundo, o sea, cada startup es un mundo y también el modelo, entonces no te sabría decir. Buenísimo, David. Y dentro de todos estos años que has tenido de experiencia, ¿cómo ves a las Insurtech en el futuro? Pues yo creo que hemos tenido un momento muy, muy dulce en cuanto a inversión, que ha hecho que la mayor parte de las Insurtech solo tuvieran que enfocarse en crecer a nivel de clientes y no en el lifetime value del mismo. Y creo que eso ha acabado. Creo que ahora pues tienen que enfocarse también en ir buscando, pues por lo menos no es una prioridad ser EBITDA positivo, pero sí un objetivo yo creo que, o sea, al final, esto para que se entienda bien, o sea, yo puedo no ser EBITDA positivo, que crezco muchísimo, pero lo que no puedo es no ser EBITDA positivo si yo dejase de crecer. O sea, si yo creciese un 50%, imagínate, y soy EBITDA positivo, a lo mejor si crezco un 200 no lo soy, pero eso está bien. Pero que lo que no puede suceder es que creciendo un 20 un 30 tampoco sea EBITDA positivo. Eso es lo que no debería ser. O sea, claramente que el no ser evita positivo sea una palanca en la que yo corto expansión y marketing y de repente paso a ser evita positivo y por lo cual paso a ser financiable. Entonces eso hace que no sea tan dependiente de los mercados. Y si soy dependiente es por una pura elección, que quiero abrir 4 mercados en puesto de abrir uno, por lo cual lógicamente no voy a ser evita positivo porque abro 4 mercados a la vez en puesto de uno
y voy a tener muchísima más inversión, muchísima más OPEX que lo que tendría inicialmente. Entonces, yo creo que las insurtechs se han tenido que adaptar y creo que han caído muchas más van a caer porque es normal, porque es el mundo de las startups, no es ningún drama. Y creo que se terminarán imponiendo, yo creo, a aquellas insurtech probablemente con un factor diferencial, ya sea en distribución o en tecnología, y sobre todo que se vayan acoplando o vayan colaborando con las aseguradoras. Pues hay ejemplos muy claros en España, tipo Vedeo, que al final pues, toman una parte de la cadena de valor, ellos pues hacen todo el tema de inteligencia artificial basado en imágenes, entonces ayudan mucho en la tarificación del para no tener que el perito, o sea, ir a ver fehacientemente el auto que no tengan pues siniestros anteriores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas insurtech que se acoplen muy bien a la cadena de valor y tengan algo muy diferencial, pues probablemente se vayan imponiendo. Sí que veo más difícil una insurtech que haga un full stack, que es como le llaman a capturar casi toda la cadena de valor como hace una aseguradora y que se termine imponiendo. Lo veo complicado, la verdad, porque al final están compitiendo con unas aseguradoras que tienen 100 años de historia, tienen carteras muy prolongadas, tienen redes de distribución muy diversificadas y capilares a lo largo del territorio y es difícil que competir en 2 o 3 años contra eso, que sea rentable, claro. Buenísimo, David, sí, porque no vas a poder competir con la experiencia de años, ¿no? Van a tener que trabajar de todas maneras de la mano, ¿no? Entre la velocidad que implementan las insurtech o las startups y la experiencia combinada con las empresas tradicionales. Creo que definitivamente caminando de las manos van a llegar mucho más lejos, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Aparte que al ser un sector tan regulado, las insurtech que quieren hacer un full stack y pasar a ser aseguradoras, se tienen que pensar muy bien. No capturas tantísimo valor en esa parte. Capturas por volumen, no por porcentaje o sea, no es un trozo, por decirlo de alguna manera, una parte grande de la prima, sino es una parte pequeña de mucha emisión de prima. Entonces es difícil que cuando tienes ese coste inicial de montar una aseguradora con todas pues política, funciones clave, etcétera, etcétera, capital de solvencia, que tú esa inversión inicial la rentabilices en el corto plazo. Claro, esta gente lo tiene todo amortizado. Una aseguradora, pues ya 30, 40 años, pues esas inversiones ya las tiene todas amortizadas. Entonces es complicado competir con eso y creo que algunos casos que hemos visto en otros, sobre todo en Estados Unidos, pues les está costando porque es difícil levantar ese coste inicial. Sí, totalmente de acuerdo, porque incluso ya esa inversión ya está, es un costo hundido, ¿no es cierto? Y tiene una gama de clientes a los cuales puede ingresar, lo cual le costaría a la Insurtech comenzar a potenciar esos clientes. O sea, no puede competir contra los clientes que ya tienen a una compañía de seguros detrás, sino tendría que buscar nuevos nichos, nuevos mercados. Y para hacerlo, pues necesita también entrar en el tema de la regulación, ¿no? Entonces, ir de la mano con una aseguradora va a ayudar muchísimo. Pero es bien interesante, Totalmente. es bien interesante. Y por otro lado también pues tienes todo el capital, todo el fondo de inversiones que tienen las aseguradoras, ¿no? Que pueden apalancar muchísimo a las Insurtech. Y por este lado, por ejemplo, las compañías de seguros, ¿qué sería más recomendable? ¿Que creen su propia Insurtech o que compren una que ya tiene cierto trekking en el mercado? A ver, hay aseguradoras y aseguradoras, pero la mayor parte de aseguradoras grandes, yo creo que es muy difícil hacer la innovación desde dentro. Es muy difícil porque al final hay mucha resistencia al cambio, mucha burocracia. Es complicado, o sea, que eso funcione. Entonces, no hacían mal en el hecho pues, acercarse a Insurtech para que esa parte de desarrollo inicial y de prospección y de prueba y error se haga desde una Insurtech. Eso para mí tiene bastante sentido. Y luego ya posteriormente pues puedes comprarla, puedes no comprarla, puedes hacer un acuerdo de exclusividad, puedes hacer mil cosas. Pero hacerlo desde dentro es complicado porque en el fondo la aseguradora ya está haciendo cosas. O sea, ya tú le preguntas, oye, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy? Me dirás, oye, pues estoy al 100% haciendo cosas. Por lo cual, si añado algo adicional, pues te estoy sobrecargando, entonces tengo una resistencia y adicionalmente
hay pues también bastante politiqueo entre áreas, juegos de poder. No es lo más eficiente. En una aseguradora, hacer la innovación desde dentro no es lo más eficiente. Yo creo que es mucho más eficiente sacarlo fuera, tenerlo cerca, en el satélite. Incluso yo creo que no es demasiado inteligente tenerlo cautivo. Creo que es mucho más inteligente, aunque sea promovido por una aseguradora, intentar que eso sea un nuevo estándar. O sea, yo le pongo siempre el ejemplo, joder, hay miles de empresas que han salido cerca del entorno de la banca y la banca no ha sido inteligente de ser open banking en esa parte y han terminado siendo mucho más grandes que ellos. O sea, no sé, por ejemplo, que Shopify es mucho más grande que Banco Santander o que BBVA. Y realmente las herramientas que tienen un gran banco con todas las pequeñas y medianas empresas que ya están en ese banco para poder haberle ofrecido un Shopify de turno, era caballo ganador. Y convertir, pero lo importante es convertir esa solución tuya en un estándar de mercado. No, Santander tiene un ejemplo muy bueno que es Allfund, que es una plataforma de gestión de fondos, de activos, que era la que ellos utilizaban, la abrieron al mercado, a día de hoy cotiza en bolsa y es casi un estándar en España. Es la primera plataforma con Inversis en número de usuarios, pero era de algo que surgió dentro de Santander que terminas abriendo. Yo creo que la aseguradora podría, si lo hace bien, convertir a ese InsurTech, incluso, pues imagínate que haces un desarrollo como del de Vedeo y lo conviertes en un estándar de mercado, pero tú eres accionista, pero a ti en el fondo te tiene que dar igual que también lo utilice Pacífico, por decirlo de alguna manera, para su suscripción. Si tú eres accionista y eso al final vas a hacer una empresa que puede llegar a valer casi tanto como tú. O sea, en este mundo no es tan difícil porque su tecnología es fácilmente utilizable en todos los países del mundo. Por lo cual, si generas esos estándares y tienes ese apoyo, pues a lo mejor puedes tener de repente un negocio auxiliar que valga casi tanto como tú. Y creo que eso a veces las aseguradoras nos cuesta. Si te quiero innovación, lo quiero para mí y para mí solo. Y probablemente si es abierto, pues será mejor y será mejor para ti, pero es que además te dará retorno por otro sitio. Es un buen punto que comentas, porque de esta manera continúa siendo solidario independientemente de quién beneficies, en cuanto pensando en el cliente, ¿no? Puede ser el cliente o no cliente, pero estás beneficiando a la sociedad, ¿no? Y entonces ahí va un motivo más trascendental y más importante, creo, ¿no? Que no solamente te enfocas en tu mercado local, sino que te abre la posibilidad a través de esta tecnología de escalar a más países como el que mencionas. Ah, buenísima visión, David, por lo que me comentas. No, no, sí, aparte incluso desde tu punto de vista accionista, o sea, al final el que tú seas accionista, aunque sea minoritario, de una empresa que está en muchos países y que llega a valer varios billones, pues en el fondo para el accionista encantado, o sea, no... yo recuerdo, es un caso un poco concreto, pero lo recuerdo cuando trabajaba en un banco se, com- se compró una empresa que se llama Diva, que se dedicaba a hacer tarificaciones de seguro de hogar tirando del catastro, que es un dato público con todas las viviendas en España, y entonces te decía pues cuánto valía tu casa, qué casas se vendían por un precio similar en la zona, te daba muchísima información, pero también ayudaba para tarificar el seguro de hogar. Pues el primer cliente fue el banco, o sea, este es el segundo banco del país, pues el primer cliente fue el primer banco del país, no el segundo, porque tardaron más en implantarlo. Y esa es la visión. O sea, ¿por qué no? Si al final esto va a ser una unidad de negocio que me va a dar soporte a mí, probablemente con más cariño, pero que también se lo dé a otros, porque de ahí me va a venir también retorno y mejora del producto. Buenísimo, David. Ya para ir cerrando, me gustaría seguir conversando. La verdad que está bien interesante el tema. Algunas reflexiones finales que nos puedas dar a las personas que están viendo el video en este momento y las que lo vayan a ver en el futuro. Pues yo creo que entre todos tenemos que hacer que pues, mejorar la imagen del sector. Creo que gran parte de la culpa la tenemos las aseguradoras, también los bancos, en parte los distribuidores, y todo eso al final es un círculo vicioso en el que el cliente también pues, está muy incentivado pues, a intentar conseguir la máxima indemnización posible con coberturas pues, forzando.
y creo que no es una dinámica positiva. Yo creo que es lo que tú dices, al final esto es un conjunto de personas que pues entre todas hacemos que cuando ocurran eventos poco predecibles o con una frecuencia baja, pues que no le afecte a su vida y que pueda rehacerse y pueda continuar con ella dentro de las circunstancias. Entonces creo que como sector necesitamos un replanteamiento en el que el cliente forme más parte del día a día. A lo mejor es con el uso, a lo mejor también es con unos condicionados o unas pólizas pues con un texto más sencillo, con menos exclusiones, que el regulador pues también se meta allí y diga, oye, pues cuando un seguro no sea bueno para el cliente, eso en Europa está el POG, el Product Oversight Governance, que no lo pueda vender o que sea sancionable por eso. Entonces, ir construyendo entre todos pues, un entorno de confianza en el que este sector, que tiene muchas virtudes, pues como el hecho de que la mayoría de las aseguradoras no quiebran, genera empleo estable, se pagan muchísimas indemnizaciones y demás, pues termine de cerrar el círculo y se ha percibido como, pues eso, como un pilar más de la sociedad en el sistema previsional y de desarrollo de la misma. Buenísimo, David. Muchísimas gracias. Gracias por tu extraordinaria ponencia y por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos. Gracias a todas las personas que se conectaron en Cultura de Seguros. Esperamos que les haya gustado esta ponencia de David, en donde nos comentó mucho sobre Coventia y cómo ser disruptivos en el mercado asegurador. Gracias por todo, David. Nos vemos hasta la Muchísimas próxima. gracias. Hasta los próximos Hasta luego. eventos.